Bueno, voy a explicar un poco de la suma de vectores. Para la suma de vectores, bueno, aquí el primer problema nos refiere a que tenemos que encontrar, dice encontrar por los métodos gráfico y analítico la resultante, así como el ángulo que forma con el eje horizontal en cada una de las siguientes sumas de vectores. Y aquí nos presenta este vector, ¿sí? Para hacerlo de forma gráfica, primero vamos a hacerlo de forma gráfica. Para hacerlo de forma gráfica, para pasarlo a nuestra libreta, vamos a tomar este vector. Entonces, aquí son, de la fuerza 1 tiene 2 newtons y fuerza 2 tiene 3 newtons, con un ángulo de amplitud de 35 grados. Ahora, para pasarlo a la libreta, vamos a determinar una escala que nos va a ayudar para el método gráfico. Entonces, por ejemplo, nosotros, o bueno, yo, lo voy a utilizar como la escala de que 2 centímetros van a equivaler a un newton. Es decir, que en nuestra regla del 0 al 2, va a valer un newton. Entonces, primero siempre empezamos por una base. Sí, en este caso lo que es la base sería la F2. Entonces, F2 tenemos como resultante que vale 3 newtons. Entonces, si vale 3 newtons, entonces ponemos nuestra regla. Aquí es nuestro punto 0. Después, cada 2 centímetros es un newton. Aquí donde marca 2 centímetros es un newton. Después 2 newtons. Y después 3 newtons, que es la medida de fuerza 2. Entonces trazamos nuestra línea. Ahí está. Trazamos nuestra línea. Esta va en dirección hacia acá. Este es fuerza 2, que tiene como un valor de 3 newtons. Ahora, para hacer el ángulo de amplitud, que es este que está aquí, no lo vamos a hacer tanteado, vamos a ocupar transportador. Agarramos nuestro transportador y lo ponemos exactamente aquí en el punto 0 y bien acomodado. Entonces aquí dice que tenemos un ángulo de amplitud de 35 grados. Ese ángulo de amplitud va a ser el que vamos a marcar. Aquí tenemos 30 y 5 son 35. Lo marca hasta acá. Aquí son 35. Ponemos un puntito nada más. Ahora ponemos nuestra regla del punto 0 en dirección al puntito, que quede bien acomodado. Ahora, ¿cuánto dice que marca el F1? Dice que vale 2 newtons. Entonces recordemos que cada 2 centímetros es un newton. Aquí 2 centímetros es un newton, otros 2 centímetros es otro newton. Entonces llega hasta acá y trazamos nuestra línea. Listo, ya tenemos nuestra línea trazada. Y aquí quedamos que vale, este ángulo vale 35 grados. Que tenemos que es F1 con el valor de 2 newtons. Y así es como lo ponemos, lo traspasamos de lo que es el ejemplo a nuestro cuaderno, por decirlo así, para poder hacer el método gráfico. Ahora, no sé, en las hojas que nos había mandado primero el profe, dice que tenemos que formar un paralelo o un rombo, como aplastado, no recuerdo bien su nombre, que tiene que formar más o menos una figura así. Ok, entonces de aquí, para formar esta figura,
Si se dan cuenta, ya tenemos esta parte y esta parte, nos falta estas dos. De aquí, siempre va a ser de F2, siempre. Para trazar esta figura, vamos a partir de aquí, vamos a trazar otro plano cartesiano, ¿sí? Que sería esta parte de acá, en esta parte. Y aquí vamos a poner otra vez nuestro transportador y nos indica que son 35 grados. Entonces volvemos a marcar 35 grados. 35 grados. Y aquí donde nos dé los 35 grados, vamos a poner un puntito y vamos a unir este y este hasta este punto, que será hasta acá y hasta acá. Sí, y ahora sí ya tenemos lo que es la figura que teníamos acá. Entonces pues ya borramos esta parte de aquí para que nada más nos quede esta parte. Entonces ahora dice que calculemos el vector resultante, que sería de este punto hasta este punto. Entonces trazamos una línea recta de este punto a este punto. Una vez que ya trazamos nuestra línea, la vamos a medir, ¿sí? Entonces colocamos nuestra regla, bien, y contamos de acuerdo a nuestra escala: 2 centímetros, 1 newton, 2 newton, 3 newton, 4 newton, 4 newton y medio, ¿sí? Entonces aquí, por el método gráfico, tenemos que el vector resultante son 4.5 newtons. Ahora el ángulo es este que pide aquí. Para sacar por el método gráfico, únicamente ponemos nuestro transportador y medimos cuánto mide de aquí a acá. En este caso nos da 15. Entonces 15 grados. Entonces, como respuesta tenemos por el método gráfico que el vector resultante, es decir, de aquí hasta acá, mide 4.5 newtons, y el ángulo resultante, que es este cachito de acá, mide 15 grados. Eso es por el método gráfico. Ahora vamos a ver el método analítico. Para el método analítico, vamos a usar una fórmula para sacar el vector resultante. Bien, la fórmula que vamos a utilizar es: vector resultante es igual a raíz cuadrada de f1 al cuadrado más f2 al cuadrado menos 2 por f1 por f2 por coseno de beta, ¿sí? Ahora vamos a identificar nuestros valores. Entonces nos vamos aquí. Entonces tenemos lo que es f1 es igual a 2 newtons, f2 es igual a 3 newton, beta. Ojo, aquí no tenemos ángulo beta gráficamente, pero lo podemos sacar. El ángulo beta siempre va a ser el opuesto al ángulo, es decir, el que está del otro lado. Aquí vamos a usar como esta parte de ángulos semejantes, ok. Entonces, por decirlo así, aquí esta parte de aquí que se formó es la misma que esta parte que tenemos aquí. Es decir, si acá trazamos otra línea y otra línea, formamos uno igual, ¿sí? Es decir, que esta parte de aquí mide 35 grados, ¿sí? Sigue siendo el ángulo A. El ángulo beta es lo que sobra, ¿sí? Es decir, si aquí mide 35, ¿cuánto mide este lado? Esto es como un repaso general.
tengamos en cuenta que un círculo completo tiene 360 grados. Entonces, de aquí a acá tiene 180 grados. Si ya tenemos un punto que mide 35, ¿cuánto valdrá el otro? Va a ser la diferencia. A diferencia me refiero como resta, perdón. Entonces, 180 menos 35 nos da un resultante de 45. Entonces, el ángulo beta tenemos como 145. Entonces, aquí el ángulo beta mide 145. Ahora, ya tenemos nuestros datos completos para poder sustituir. Sustituimos. Lado resultante es igual a raíz cuadrada de f1 al cuadrado. ¿Cuánto vale f1? Tenemos que vale 2 al cuadrado, más ¿cuánto vale f2? 3 al cuadrado, menos 2 por f1, que es 2, por f2, que es 3, por coseno de beta, que beta vale 145 grados. ¿Ok? 145. Operamos. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, más 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, menos. Ojo aquí, vámonos por jerarquía de operaciones. Primero eliminamos paréntesis. 2 por 3 son 6. 6 por coseno de 145. Aquí ocupamos la calculadora. Entonces teníamos que era 2 por 3, 6. Por coseno de beta, que son 145, nos da menos 4.9 por menos 2. Ojo, este 2 siempre va a ir acompañado del signo. Por menos 2. Y nos da un resultante de 9.8298. 9.8298. Ojo aquí. Multiplicamos signos. Más por menos. Ok. Entonces aquí, si recuerdas, esta parte de aquí en la multiplicación nos dio número negativo. Entonces, número negativo por negativo da positivo. Aquí es positivo. ¿Ok? Entonces, este vector resultante únicamente es la suma de estos. Entonces, aquí ponemos 4 más 9 más 9.8298 es 22.82. Ahora esto le sacamos su raíz. ¿Por qué? Porque aquí pide raíz. Entonces raíz de esto nos da un total de 4.77. 4.77 newtons. Este es el resultado por el método analítico, que es similar al gráfico. Ok, entonces tenemos Ahora, para sacar el ángulo. Para sacar el ángulo tenemos una fórmula que dice seno de A es igual a F1 por seno de beta sobre R. Entonces aquí sustituimos. F1, ¿cuánto vale? 2 por seno de beta, seno de 145 sobre R, que en este caso nos dio 4.77. Entonces hacemos nuestra operación. 2 por seno de 145 entre 4.77.
nos da este resultado, pero recordemos que para sacar los ángulos a esto le vamos a sacar su tangente. Aquí vamos a poner tangente menos 1, que lo tenemos como shift y después el tan de esto. Para no escribir todo esto otra vez, nada más pones la tecla AND que está aquí. Entonces le damos igual y nos da un resultante de 13.52. Entonces aquí tenemos como ángulo 13.52 grados. Entonces este es el resultado del método analítico, que si te das cuenta es semejante al método gráfico. No van a dar iguales, nunca van a dar iguales, van a dar algo semejante. Entonces sería todo el proceso para la suma de vectores.